Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia, aquí en Cunduacán, Tabasco. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. También agradecemos a la hermana Sayan Yamilet, quien gracias a Dios nos ayuda aquí en la transmisión. Agradecemos a usted que está conectado y a todos los que se van conectando a medida que va avanzando la transmisión. Quiero invitarles para hacer una oración esta noche, así que le pido que nos acompañe, que le pida al Señor su gracia, que le pida al Señor que nos hable en esta noche y que en su misericordia y en su gran bondad y en su gracia hoy seamos llenos de su presencia, llenos de su amor, de su poder, y que nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche estamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos. Vengo reconociendo, Señor, o venimos reconociendo que hemos cometido faltas, que te hemos ofendido tal vez en nuestro diario vivir. Por lo tanto, esta noche te suplicamos, Señor, que nos ministres, que nos toques, que nos hables, Señor, y que tu Espíritu Santo esté tratando con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Amén. Ahí checa el sonido mío porque... Bueno, las facetas del bautismo, hermanos, hay 7 facetas del bautismo. Y estas facetas del bautismo, para abajo, estas 7 facetas del bautismo ya las hablamos. Hemos estado pues explicando, por ejemplo, que la Biblia dice que hay un solo bautismo. Entonces, el hecho de que hay un solo bautismo no significa que no haya otras facetas. Hay un solo bautismo, sin embargo, ese bautismo está conformado por 7 facetas que también son mencionadas en la Biblia como bautismo. La Biblia habla de la doctrina de bautismos. Entonces, ¿cómo conciliar el singular que dice que hay un solo bautismo y con el plural de que hay doctrinas o hay doctrinas de bautismos? ¿Cómo conciliar eso? Entonces, el Espíritu de Dios va revelando su palabra y nos dice que hay 7 facetas del bautismo. El primer bautismo es el bautismo en arrepentimiento. La palabra bautismo viene de la palabra baptizo, está relacionada con la raíz griega bapto, que significa ser sumergido en diferentes vasijas, en diferentes recipientes, uno, después otro y otro, de manera pues que se cumple lo que dice la Biblia, que es que vamos de gloria en gloria o de triunfo en triunfo, vamos de poder en poder. Entonces vamos siendo llevados en un procedimiento, en un proceso de una vasija a otra. Por ejemplo, digamos que el arrepentimiento es una vasija en la que somos sumergidos. Tiene que haber metanoia en nuestro corazón, en nuestra mente. Tiene que haber arrepentimiento. Después de habernos sumergido en el arrepentimiento, nos meten en otro recipiente que es en agua, el cual es el bautismo por inmersión, y tiene que ver pues con lo que uno hace inmediatamente después de bautizar, de ser sumergido en el arrepentimiento. Tiene que uno que ser bautizado en agua. Ese bautismo, hermanos, tiene un significado muy importante porque nos habla de la muerte
y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros nos identificamos con esa muerte y con esa resurrección, con esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos meten en otro recipiente. Y entonces viene el bautismo con el Espíritu Santo. Recuerde que bautizo tiene que ver con ser sumergido en diferentes recipientes, en diferentes vasijas, ser teñidos con el color de Cristo a fin de ser presentados delante del Padre, para que el Padre sea todo en todos. Entonces, el Espíritu Santo, el bautismo es importante. Ese es el punto que vamos a tocar hoy. Y de ahí viene el bautismo en fuego, el bautismo en el cuerpo, el bautismo en Cristo y el bautismo en el Padre. Esto lo vamos a explicar, porque, hermanos, estas 7 facetas son interesantes y son necesarias para nosotros. Cuando hablamos del bautismo en arrepentimiento, estamos hablando de Marcos capítulo 1, verso 4, donde dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está la base bíblica, no la única. Hay varios textos que nos hablan del bautismo de arrepentimiento, y uno en el cual dice la Biblia que el apóstol Pablo llegó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos allí y les preguntó si habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué habéis sido bautizados entonces? Ellos respondieron: hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. ¿En qué? En el arrepentimiento solamente. Solamente habían sido bautizados en arrepentimiento. Lo único que había pasado en ellos es que se habían arrepentido y se habían convertido. Pero le faltaba el bautismo en agua y le faltaba el bautismo en el Espíritu Santo. Inmediatamente después que el apóstol Pablo les explicó, les habló, ellos se bautizaron en agua y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y hablaban en otras lenguas, otros profetizaban. Entonces, no es una mentira el bautismo en el Espíritu Santo, pero tiene que haber un proceso. Hay bautismo en arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento y nos bautizamos, entonces prácticamente no hemos hecho nada. El bautismo en agua, hermanos, dice la Biblia, Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mire, aquí ya ahí hablamos del bautismo en agua, por inmersión. Entonces acá, después de ello viene el bautismo en el Espíritu Santo. No sé si se alcance a ver, le voy a pedir a la hermana Olga que se ponga un poquito las pilas para checar acá si se está viendo bien aquí en la transmisión, no aquí en vivo, porque aquí en vivo sí lo vemos bien, sino aquí en el celular, en la transmisión. La letra de abajo se ve poca. Ok, no se ve la paloma. Mire, déjeme. Entonces, mire, es importante pues que nosotros aprendamos la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Déjeme hacer unos arreglos aquí mientras estamos platicando, amén. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es necesario en nuestras vidas, es necesario en nuestro ser, porque de alguna manera el bautismo es el sello
es, digamos que es el tercer paso para que nosotros podamos, permítame hermano, estoy tratando de arreglar esto, sí, estoy tratando de arreglarlo, gracias. Ahora sí, parece que, ¿no? Ok. Es que bueno, aquí tenemos un detalle que no se ve la palomita. A ver, ahora estamos haciéndole algunos detalles. A ver, ahorita va a aparecer, a ver, no me lo quite para que yo lo vea. A ver, hermano, ahí vamos a checarlo. Ya le arreglé ahí esos detalles. A ver, ¿dónde está siendo cambiado? Espérame, ahí tengo para que vea si está ok. Vamos a ver. Entonces ya arreglamos aquí las letras, ya se ve el bautismo en el Espíritu Santo, el texto bíblico, nada más la paloma se la voy a quedar debiendo. Vamos, no, ahí está, pero ahí va a aparecer. A ver, checa si en un minuto lo checamos allá. Amén. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a dejarlo así y ya lo vemos. Lo cierto, hermanos, es que aquí en el bautismo en el Espíritu Santo dice Mateo capítulo 3 verso 11: yo a la verdad os bautizo en agua. Fíjese, el profeta Juan el Bautista bautizaba, hablaba del arrepentimiento, pues, y sumergía a la gente en un mensaje donde tenía que haber un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Entonces, allí es donde entraba pues en acción el arrepentimiento y la conversión. Pero luego de eso viene el Señor Jesús, el cual bautizaba en agua. Y aquí el profeta Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego es otro bautismo, pero aquí dice que nos van a bautizar con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos el texto, Mateo 3:11, ahí nos habla pues: Él los bautizará en Espíritu Santo. Entonces vamos por partes, vamos analizando la palabra de Dios, porque a veces queremos comernos todo el texto, y no vamos haciendo énfasis en algunos puntos. Entonces aquí nos habla del bautismo en Espíritu Santo, y el bautismo en el Espíritu Santo es la inmersión dentro del Espíritu Santo. ¿Ok? Somos inmersos en el Espíritu Santo, de manera que se hace evidente el hablar en otras lenguas. Una persona bautizada con el Espíritu Santo no solamente habla en lenguas, sino que también puede profetizar, puede tener alguna otra evidencia de que el Espíritu Santo ya bautizó a esa persona. Algunas veces el bautismo en el Espíritu Santo se produce luego de haber sido bautizado en agua. Puede ser concomitante,
dicen los teólogos, ¿verdad? Es decir, concomitantes que van juntos, como en el caso del Señor Jesucristo. Él fue bautizado, inmediatamente vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Fue lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no hizo milagros porque Él haya sido Dios. El Señor Jesucristo hizo milagros porque el Espíritu Santo de Dios estaba en Él y lo había bautizado, lo había llenado. De manera que, lleno del Espíritu Santo, hacía milagros. Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque si no, entonces nosotros tendríamos una excusa para no orar por los enfermos, para no pedir un milagro, no tendríamos nada que estar esperando, hermano. Porque Él hizo milagros porque es Dios. Pero si Él dio el poder a los discípulos y les dijo: vayan, prediquen, hagan discípulos, enseñen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Tomarán cosas mortíferas, o comerán cosas mortíferas, o beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Entonces, hermanos, el Señor es claro, ¿verdad? Entonces, Hechos 2:38, encontramos otra evidencia acerca del bautismo en el Espíritu Santo y otro nombre que se le da aquí. Pedro les dijo: arrepentíos. Mire, ahí está el primer bautismo, arrepentimiento. La persona tiene que ser inmerso en el arrepentimiento. Tiene que caer una convicción en la persona que debe cambiar de mentalidad. Y dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, quiere decir que ahora no solamente hay que arrepentirse, hay que bautizarse. No basta con haberse arrepentido y llegar a una iglesia. Tiene que bautizarse. Y luego dice: y recibiréis, como un resultado de todo ello, entonces recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra don es regalo. No es porque usted se porte bien, que debemos portarnos bien. Debemos arrepentirnos, debemos bautizarnos, correcto. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es una recompensa, un galardón, es un regalo para que usted y yo podamos vencer cualquier gigante, cualquier rey que quiere gobernar nuestra alma. Necesitamos el don del Espíritu Santo. Ese regalo es necesario en nuestras vidas. También puede darse conjuntamente, o sea, concomitante o juntamente con el agua, con el bautismo en agua. O puede darse antes del bautismo en agua. Hay personas que están convirtiéndose apenas y están en el altar llorando y entregándole su vida a Cristo. Inmediatamente el Espíritu Santo los bautiza, los llena, porque el orden lo pone el Señor. De manera que hay gente que es bautizado en el Espíritu Santo antes y después en agua, como los hermanos que estaban en la casa de este centurión romano, Cornelio. Pedro comenzó a predicarles la palabra de Dios y apenas estaba hablando la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, sobre Cornelio, sobre toda su familia, sobre todos los que estaban invitados ahí.
y unos hablaban en lenguas y otros profetizaban, pero no habían sido bautizados en agua. Después de ello, que los judíos, los hermanos que eran judíos o israelitas, se quedaron absortos, asombrados, perplejos, y dijeron: ¿qué está pasando aquí? Y entonces dijo Pedro: pues ¿quién soy yo para negarles el bautismo en agua? ¿Quién soy yo si el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los bautizó y los llenó? ¿Quién soy yo? Entonces, hermanos, esto es importante para nosotros. Hechos 10:47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Eso está tremendo. El bautismo en el Espíritu Santo es un regalo, es un don para el que cree. No es, perdón, yo quiero decirlo con todo mi corazón y con mucho respeto. No es: Señor, ahí cuando quiera, Señor. Ahí cuando... Eso no es anhelar algo. Algún día voy a tener mi casita. Algún día, ahí cuando Dios quiera. Y te la pasas nada más diciendo: ahí cuando Dios quiera. Pero no pones mano a la obra. Tenemos que desearlo, anhelarlo, buscarlo, ir en pos de ese regalo que Dios nos está dando. ¿Qué haría usted si pasó a echar gasolina y se sacó un boleto de los que están ahí y dicen: este boleto le da derecho a participar de una rifa? Y resulta que el número premiado es usted. Prácticamente es un regalo. Prácticamente es un regalo. Usted no gastó, solamente echó 100 pesos de gasolina. Y le dieron un boleto. Y le llaman: usted fue la que ganó o el que ganó el carro en determinada gasolinería o gasolinera. ¿Qué haría usted? Lo único que tiene que traer es el voucher, el boleto. ¿Qué haría? Usted va y busca el boleto y se va rápido. Con ese mismo anhelo, con esa misma gana, sabiendo que ya le pertenece el bautismo con el Espíritu Santo, hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que desearlo. Señor, tú prometiste bautizarme con tu Espíritu Santo, yo lo quiero, Señor. No le vaya a pasar como aquel hermano que llegó de blanco, vestido de blanco a una actividad y él veía que muchos eran bautizados con el Espíritu Santo y que danzaban y brincaban y profetizaban y hablaban en lenguas. Y aquel hermano dice: ay, mi Dios lo quiera que me toque porque pues ando vestido todo de blanco yo. Y no quería perder la compostura el hermano. Y cuando viene el Espíritu Santo y lo bautiza, lo llena. Perdón, mi hermano, pero aquel hombre se revolcaba en el suelo, alabando y adorando al Señor. Y cuando terminó el culto se volteaba en la ropa. No espere eso, ¿verdad? Mejor usted diga: Señor, dame tu Espíritu Santo, dame tu presencia, lléname. Hechos 10:48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, hermanos, aquí vemos pues que hay un orden que Dios pone dependiendo de las circunstancias. En este caso eran gentiles. Probablemente Pedro nada más les iba a predicar la palabra y no iba a bautizarlo porque eran gentiles.
Pero al ver que que el Espíritu Santo vino sobre ellos y que recibieron la llenura, que hablaban en lenguas, que profetizaban al igual que ellos, entonces preparen la alberca, preparen un tambo, preparen un tanque de agua o vamos a un río, donde sea. En el momento los bautizaron. No esperaron 6 meses, hermano. No esperaron un año para bautizarlo. Perdón si no le cae bien a algunos, ¿verdad? Pero el bautismo en agua tiene que ser inmediatamente. Y el bautismo en el Espíritu Santo debemos anhelarlo con todo nuestro corazón. Amén. Porque mire, el que da el bautismo en el Espíritu Santo es Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo. El Señor es quien lo da. Mateo 3:11, aquí está. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estamos poniendo el dedo en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Estamos señalando eso, pues. Para recibirlo debemos pedírselo a Jesucristo con todo nuestro corazón. Anhelarlo con todas las fuerzas de nuestra alma. No ore así, hermano. Si quieres, Señor, dámelo. Tú me conoces. Tú sabes, Señor. Ay, cuando quiera. No, hermano. Pídalo con todo su ser. Señor, lléname con tu espíritu. Señor, bautízame con tu poder. Yo quiero ser usado. Yo quiero que me llenes. Quiero vencer todas las batallas que tengo. Quiero ser útil en tu obra. Porque al momento de usted ser bautizado, usted va a recibir, hermanos, dones. Por eso aquí tenemos, al obtener ese bautismo, recibimos lo siguiente. Lo primero, dones. El bautismo en el Espíritu Santo es un don, un regalo. Pero de ahí es la puerta que abre a una dimensión espiritual donde hay muchos dones. Según nosotros, hasta donde hemos estudiado, son 18 dones que contrarrestan los 18 caracteres que produce el espíritu del anticristo en la gente de este mundo, de este tiempo. Entonces, los dones, según 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, diversos dones, muchos dones, diferentes tipos de dones, pero el espíritu es el mismo. O sea, los dones son diversos, pero el que los da o el que reparte estos dones es el Espíritu Santo. Ahí entra en acción el Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios 12:4 dice otra vez: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo, el que los reparte. El Señor Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que los reparte. El que dice: a ti te voy a dar tal don, a ti otro don, a ti otro don, a ti te voy a dar 2 dones, a ti te voy a dar 3, en ti voy a manifestar 5, en algunos tal vez 7 dones, porque el Señor puede hacer lo que quiera, hermano. Yo recuerdo que en una ocasión el Espíritu Santo estaba hablando a través de un hermano que se llamaba Obed Valencia, y decía: siervo mío, dice el Señor,
he puesto en ti 7 dones. Y todos, yo me quedé, porque se estaba dirigiendo hacia mí el hermano o el Espíritu Santo. Cuando terminamos me acercaron y me preguntaban, yo no sé cuáles dones, y poco a poco voy descubriendo qué don el Señor me dio o me ha dado. Pero dice Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, mire, no hay nadie que pueda decir, a mí no creo que Dios me lo dé. Hermano, eran gentiles, incircuncisos, adoraban ídolos tal vez, comían cosas inmundas, vestían diferente que los judíos. Pero, hermano, el Señor lo bautizó y sus vidas cambiaron, fueron distintas. Eso es lo maravilloso del bautismo en el Espíritu Santo, y cómo el Señor nos va pasando de vasija en vasija para ir cambiando nuestra vida. Entonces va cambiando nuestra mentalidad primero, luego nos identifica con Cristo, luego nos llena de su Espíritu Santo, y ya llenos nos empieza a dar dones y empieza a usarnos. Ya de los dones ya hablamos mucho tiempo, pero vamos a enumerar algunos y vamos tal vez a explicar algo. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mire lo que hacía el Señor por medio de los apóstoles. Testificaba a Dios juntamente con ellos. O sea, cuando usted testifica, el Señor es el que le está dando la palabra. El Señor testifica a través de usted. Es que yo no sé hablar, pastor. No quiere hablar, esa es otra cosa. Hable. Usted va a ver cómo el Señor le va a dar palabra. Testifique. Usted va a ver cómo Dios le usa. No, pastor, es que usted no me ha dado para que yo predique en la iglesia. No tengo que darle lugar para que usted testifique. Puede hacerlo en un autobús, en una central, en una clínica, en un hospital, en la calle, en los supermercados. ¿Dónde testificar hay? ¿Dónde hablar la palabra hay? Entonces ellos testificaban. Y el Señor hacía señales y prodigios, diversos milagros, y el Espíritu Santo repartía dones. Eso es según la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué don te ha de haber dado el Señor? Tienes que descubrirlo. El Espíritu Santo te va a dar testimonio a tu espíritu. ¿Qué dones te ha dado? ¿O qué don ha puesto en ti? Primera de Corintios 12:7. Pero cada uno, mire cómo nos dice acá. Pero a cada uno. Y no se salta a nadie, sino que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga eso. Se manifiesta el Espíritu Santo en su vida, hermanos, para provecho, para traer beneficios. Para edificar a la iglesia, para ayudar, porque a usted Dios le dio un don para ayudar, para servir.
Y dice 1 Corintios 12:8, porque a este, vamos a suponer que está señalando, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¡Wow! La hermana fulana cuando habla, habla con una sabiduría. Y dice, ¿de dónde agarra esas palabras esa mujer? Yo necesitaba un consejo. Me dio una palabra de sabiduría. Ni el pastor le habla así, fíjese. Y hay que tener cuidado de pensar que porque tiene un don, ya es mejor que otro. Los dones no son para ser mejor que otros. Los dones no determinan quién es el que manda en la iglesia, pues, o quién es el que ordena. Dios ya estableció los ministerios primarios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A los santos, a la iglesia, le reparte los dones para provecho, para edificación, no para que lo sigan o la sigan. Ay, yo me voy con la hermana, voy a hablar con ella y voy a pedirle palabra. ¿Y su pastor? Le voy a decir algo y no quiero que lo entiendan mal. No quiero que se entienda mal esto. Mire, estoy hablando con la iglesia. No estoy hablando con inconversos que no entienden lo que estoy diciendo. Estoy hablando con la iglesia. Iglesia, usted que es cristiano, usted que llega a la iglesia, usted que atiende, Dios puso un pastor y le dio una esposa. La esposa no es la pastora. La esposa no es la pastora. La hermana Olga Lidia no es la pastora. El pastor es el pastor José Manuel. No estoy alzándome el cuello ni dejando allá abajo a mi esposa. Mi esposa va al lado mío, a la par mía, como una ayuda idónea. Pero ella no es la pastora. ¿Me entiendes? En un momento dado, que diga, vamos a hacer tal cosa, tiene que comunicarlo al pastor. Y está bien si usted quiere ser ministrada por ella, y yo considero que es bueno. Yo mismo le he pedido que ministre a las mujeres y yo ministro a los varones, para evitar malos entendidos. Malos entendidos es que alguien piense mal. No porque podría pasar, sino porque alguien podría pensar mal. Pero estoy explicando esto porque los dones no hacen o no determinan quién es el que va al frente de la iglesia. ¿Me explico? Si yo hablo con un hermano o una hermana y me dice, sí, y yo le estoy diciendo, hermano, usted va a hacer tal cosa, va a platicar, es porque el pastor soy yo. O sea, no tengo que imponer. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Entonces cuando escucho, sí, pero primero dígale a la pastora. Lo platico, sí. Lo comunico, sí. Lo dialogo también. Pero no le tengo que pedir permiso. No es machismo, no es autoritarismo. Solamente estoy explicando cómo funciona, ¿verdad? El orden, digamos, en el orden de Dios, las cosas. Amén. Entonces, esto es importante, porque a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¡Wow! ¡Qué tremendo habla ese hermano! Me habló el Señor y yo sentí como Dios me estaba dando entendimiento en lo que me decía, en una palabra que estaban platicando, y ahí el Espíritu Santo usó a la hermana. No tiene que dársele una predicación, o puede ser que sí, pero hay gente que si lo ponemos a predicar, hablan con una sabiduría, hermano, que Dios les ha dado, poderosa. A otro le da palabra de ciencia. De pronto está predicando y usted siente que le están, no sé cómo decirlo, se va a escuchar feo, ¿verdad? Que le están desnudando el alma, que le están desnudando y que
le están descubriendo todo. Y dice, ¿quién le dijo a esta persona que yo estoy así? Y luego pone un ejemplo y es exactito el ejemplo de su vida. Esa es una palabra de ciencia. Esa persona no lo sabe, que está siendo usado con una palabra de conocimiento de su vida. Y eso es según el mismo Espíritu. Y eso beneficia a la iglesia. Eso ayuda. A otro le da fe por el mismo Espíritu. Todos debemos tener fe, ¿verdad? Pero el que tiene el don de fe, hermano, wow. Ese no tiene dudas de nada. Avanza. Cree y todos se quedan, wow, este cree, tiene fe, no duda. Mientras que los otros que sí creen y confían, pero no tienen el don de la fe, hermanos, esos a veces podrían dudar. A otros les dio dones de sanidades por el mismo Espíritu, y estos dones de sanidades son sanidades en el espíritu, sanidades en el alma, sanidades en la mente, sanidades en el corazón, sanidades en el cuerpo. Por eso son dones de sanidades. Amén. Hay gente que solamente viene a la iglesia y con todo respeto, debo decirlo, nomás buscan al pastor como si fuera un brujo. Y me perdonen, ¿verdad? Pero es que vine para ver si ora por mí, que me siento mal. Ya ora uno por ellos y dice, ¿y cómo te sientes? Pues ya, gracias a Dios, estoy bien, ya, gloria a Dios, gracias, pastor. Se van y nunca más vuelven. Se vuelven a enfermar después. Y ahí viene la mamá o viene el tío, la abuela, el primo, el que sea. ¿Podrían orar por fulanito de tal? Sí, oramos. Pero tiene que arrepentirse. Tiene que ser sana su alma. Lo primero que el Señor tiene que perdonar y cambiar es su corazón. ¿De qué sirve sanar a una persona para que siga pecando? Si alguien está enfermo, primero tiene que arrepentirse. Y el Señor perdona sus pecados y luego le sana sus enfermedades. En ese orden, porque si no, hermano, ponemos una clínica, ¿no? Y vamos a poner una clínica, aquí venga la clínica de Viva la Familia. Y vamos a orar, aquí vengan y oramos por los enfermos. Aquí el que sana el Señor. Y ya de ahí se va a su casa. No importa si no viene, ya no sigue llegando a la iglesia. No, si esto no es como, mire, la iglesia sí ayuda. Nosotros recogemos, o no recogemos, promovemos el rebusco. En la iglesia guardamos un dinero para ayuda de las mismas necesidades de los hermanos de la iglesia. Pero si usted, que no ha entendido la idea o la visión, me trae una persona, pastor, ay Dios, este pobrecito necesita esa ayuda que está ahí. Y usted, hermana que me está escuchando, hermano, no ha entendido que no se trata de ayudar nada más por ayudar, ni es a cambio de nada. Primero a los hermanos de la iglesia. No me traiga a alguien que viene enfermo solamente para que oremos por ellos y que sanen. Hábleles de Cristo. Tienen que arrepentirse, tienen que convertirse. Los quiero mucho, sí. Amamos a esas personas, sí. Pero si no quieren nada con Cristo, yo no puedo hacer nada. Yo no soy mejor que Dios. No tengo más amor que Dios. Hay gente que cree que es más misericordioso que Dios. Sánalo, Señor, sánalo. No importa que siga pecando, pero sánalo. No. Está mal su prioridad. No sé si me estoy explicando, hermana Olga. Entonces, 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía,
A otro, hermano, y aquí yo quiero mencionar que todos debemos anhelar profetizar. Ya el Señor le llenó con su Espíritu Santo. Yo pregunto, hermanos, ¿quiénes son bautizados? Y levantan la mano varios hermanos. Y me da ganas de preguntarle, ¿y por qué no profetizan? Dice la Biblia, amados, procurad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Cuando se profetiza, se edifica la iglesia, hermano. Cuando se edifica la iglesia, hay crecimiento espiritual, hay consolación, hay exhortación, hay bendiciones. Sea parte de eso. A ver, ya el pastor, no todos vamos a profetizar, pastor. Todos deberíamos profetizar. Dice la Biblia que un día a Moisés, el Señor le habló y le dijo, tráeme creo que eran 12 ancianos, tráemelos a los ancianos y reúnelos. Voy a poner del espíritu que hay en ti, o sea, del Espíritu Santo, voy a tomar de ti y lo voy a llenar para que te ayuden a ministrar o a juzgar a Israel, porque es muy grande la carga solo para ti. Y entonces vinieron y el Señor tomó del espíritu de que había en Moisés y los llenó con ese espíritu y empezaron a profetizar. Pero habían dos que no llegaron al servicio, dos que no estuvieron en esa reunión. Y allá en el campamento andaban y ahí cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y empezaron a profetizar en el campamento y Josué le llegó la noticia, acá hay uno que está profetizando en tal parte y en otra parte está otro profetizando. ¿Cómo va a ser posible? Josué era joven todavía y los vio y corrió con el chisme a Moisés. Le dice, Moisés, allá hay dos que están profetizando y no están aquí con nosotros. Ponlos en orden, cállalos. Andan haciendo cosas desordenadas. Y Moisés, que era un hombre manso y lleno del Espíritu de Dios, le dijo a Josué, Dios quiera. No, hay unas versiones que dicen ojalá, pero la palabra ojalá está invocando a Alá o Alá. De España trajeron esa palabra para acá y nosotros la tomamos como cualquier cosa y estamos invocando al Dios de los árabes. Ojalá, ojalá, ayúdanos, señores. No haga eso, hermano. No, ni siquiera modifiquemos nuestro vocabulario. Dios quiera, dice Moisés, que todos profetizaran. Primero le dijo otras palabras, pues, tú estás celoso por mí. Dios quiera que todos profeticen. Mi deseo, mi anhelo es que todos profeticen. Igual el apóstol Pablo dice, si entra uno aquí y viene y no cree, esa persona es un indocto, es una persona que es incrédulo y viene aquí a la iglesia y todos profetizan. Esa persona no va a irse más de la iglesia. Verdaderamente Dios está en este lugar. Pero debe usted procurar profetizar. No, pastor, lo mío es manejar el asunto de la computadora y ayudar en el sonido. También puedes profetizar. Lo mío, pastor, lo mío es hacer el aseo. Eso sí, póngame. No, yo quiero invitarle a que sea lleno del Espíritu Santo. Y si es lleno del Espíritu Santo, dígale al Señor, quiero que me uses. Y déjese usar. Porque a veces pedimos,
Úsame, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor. Pasa el lunes, úsame. Martes, úsame. Miércoles, úsame. Y cuando el Señor le quiere usar, ay, Señor, ¿y si no eres tú? Por favor, déjese usar por el Señor. La profecía es un don de inspiración. Viene la inspiración a su vida. Empieza en la mente con una palabra o tal vez con una frase y ahí está dando vuelta en su mente, en su espíritu esa palabra. Suéltala en el nombre del Señor. ¿Y cómo profetizo, pastor? Bueno, usted puede, si Dios le está dando una palabra, diga, así dice el Señor. Amén. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Y suelta la palabra. Alguien la va a recibir. Y los demás, mientras alguien profetiza, los demás analicen. La Biblia dice juzguen, pero es analizar. Discierna. ¿Es Dios o es la hermanita que quiso decir esa palabra? Pues me lo profetizo, pastor. No, debemos hacerlo. Hay gente que, hermano, que va a descubrir ese don. Bueno, sigo. A otro le dio discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Otra vez, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Y lo reparte a cada uno particularmente, individualmente, como Dios quiere, como el Espíritu Santo quiere. Si Dios quiere, al hermanito más pobre de la iglesia lo puede usar en milagros. ¿Y por qué no me diste el de milagros a mí, Señor? El Señor lo quiso así. Ay, yo quisiera tener el don de milagros, hermano. Aunque ya he visto milagros, pues. He visto niños que el Señor les hace la curvatura en sus pies. He visto personas que el Señor le ha puesto muelas de oro o de plata. He visto gente que el Señor los ha sanado de cosas, no sanado, que ha hecho un milagro. Una vez estaba predicando en un poblado y empieza la lluvia, hermano, y la gente empieza a salirse de las bancas. Y le digo, hermano, no se vayan, vamos a orar. Y empezamos a orar. Ayúdenme a orar. Dígale al Señor, Señor, detén la lluvia, deténla. Y empezamos a orar porque se detuviera la lluvia. Hermano, se detuvo la lluvia. Yo me quedé estupefacto, no putrefacto, me quedé, wow. Porque a veces uno ora y espera que no pase nada. Y entonces Dios nos enseña que hay que orar esperando que pasen cosas maravillosas en nuestra vida. El Señor, cuando tú ores, iglesia, nos está enseñando a que esperemos, a que estemos a la expectativa de lo que Él va a hacer por nuestras oraciones. Yo les mandé un mensaje hace unos días diciéndoles, hermanos, les pido que estemos orando por unos niños. Y le mandé la foto, no la foto, le mandé los nombres de los niños. El domingo. Lunes, martes, hoy es martes. Me acaban de avisar que los niños ya están mejor. Que los niños ya sanaron. Me lo acaban de decir hace ratito. Entonces, cuando oremos esperando lo mejor, hermano. No oremos esperando que no pase nada. Porque si no, pues ¿para qué va a orar? Oremos con fe. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermano. Hasta aquí, para que pidamos al Señor esta noche que nos bendiga de una manera poderosa, que nos dé
el bautismo en el Espíritu Santo. Y recuerde que no solo hay que ser bautizados, sino hay que seguir siendo llenos y llenos y llenos, llenos de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche, Señor, yo te suplico con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi fuerza, Señor, que derrames del poder de tu Espíritu Santo, que toques, que cambie las vidas, que haya arrepentimiento y conversión, cambio de mentalidad, pero también, Señor, que haya bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, se llena del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu de Dios. Recibe el bautismo en el Espíritu Santo y recibe también dones. Profecía en el nombre de Jesús. Profetiza en el nombre de Jesús. Si el Señor te ha dado su Espíritu Santo, profetiza en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos, vamos a saludarlos en el nombre del Señor. Hermano Julio César. Julio, Dios te bendiga, saludos. Ahora viene el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Hermana Sandy Lisbeth. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga. Gracias por la publicidad que nos mandaste. Ya nos vamos a poner a cuenta. Tienes razón. Te debemos 2 porque mandamos a hacer una publicidad para la hermana Candy. Ya vamos a comprar unas empanaditas y te las vamos a invitar. Porque la hermana Sandy es la que hace eso. Si alguno tiene algún negocio, usted nos manda los datos y le hacemos una publicidad para su negocio. Entonces, Dice la hermana Sandy que por el fondo blanco, que no se ve mucho la letra. ok. Entonces, y hoy nos hizo el favor de hacernos una publicidad para la panadería que el hermano Sammy comenzó. Y quiero invitar a la iglesia para que, pues, vea esta publicidad. La voy a poner en mi estado, la voy a mandar al grupo. Y si usted se le antoja un pancito, pues mándele mensaje al hermano Sammy y él le va a llevar el pan a su casa. Si quiere con café, también. No es cierto sin café, man. Pero mire, pero no me traiga mucho pan, hijo, porque yo ya quiero bajarle al pan. No, yo le quiero bajar el pan. Una vez a la semana te vamos a comprar nosotros. Pero en la iglesia, compre, hermano, pan. Todos los días. Bueno, Hermana Maricruz. hermana Maricruz, Dios les bendiga, hermana Maricruz. Saludos hasta Huacapa y Amestoy. Dios les bendiga. Saludos también a su esposo, Rafael. Dios te bendiga. Hermana Nati López. Nati, Dios te bendiga. No sé si hemos estado ¿verdad? Me has estado escuchando. Nati López. Ella es tía de un servidor. Y pues Dios le bendiga, Dios le guarde ahí en Villahermosa. Elías Hernández Cruz. Pastor. Elías Hernández, saludos hasta, ¿cómo se llama ese lugar? No, Acumal. Dios te bendiga allá en Acumal, allá por Playa del Carmen. Aunque no nos invites a predicar, pero invítanos a ir por allá, hermano. Qué hermosos son esos lugares, sus playas, sus gentes a todo dar. Dios le bendiga allá a la hermana Arcelia. Dios bendiga a Edwin y a la güerita también. Dios les guarde y siga prosperando tu ministerio, hermano, y la iglesia que pastoreas también. Y como te dije aquella vez, de parte del Señor vas a crecer.
Ya sabemos por qué lo digo eso. ¿Ah? Dios te bendiga. Amén. La hermana Laila Ochoa. Laila Ochoa, mami, Dios te bendiga. Oralia Torres López. Laila Ochoa es su nombre artístico en Facebook. Amén. Saludos a mi papá. Dios te bendiga, viejo. Ánimo, vamos a levantarnos y a seguir adelante. Te espero mañana en el servicio. Amén. Carmen Centella. Pastor Carmen Centella, Dios te bendiga. Yagüe Manguillo, Dios bendiga a tu esposa, a tus hijos. Que Dios siga prosperando esa obra en ese lugar y que abunde las bendiciones sobre tu vida. Tei Martínez. Tei Martínez y Sammy Suárez son los que acaban de empezar hoy una panadería ambulante. Le pusieron, o los ayudamos pues a que le pusieran panadería El Maná, porque ese maná viene del cielo, ¿verdad? Por poco le ponemos pan del cielo. Bueno, no yo, sino que le empezamos a sugerir. Entonces, les gustó el maná y eso está bien porque ese pan está bendecido. Y Dios bendiga esa empresa, Dios bendiga tus ventas, Dios te use poderosamente y que tus panes tengan un sabor, no sé si se dice sazón, pero un sabor agradable, que la gente lo compre de buena gana y que se escuche por todo Culhuacán, por todo Tabasco, la panadería El Maná, que es un pan de calidad, en el nombre de Jesús. Ya hasta comerciales hago, hermano. Amén. Carlita Jiménez. Hermana Carlita, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mientras estaba hablando, a mi mente venía la hermana Carla. Profetiza, hermano. Si el Señor ya te ha dado su Espíritu Santo, profetiza. Amén. Cintia Alvarado. Hermana Cindy Alvarado, Dios le bendiga hasta Cancún. Aleluya. Ahí me traen, aunque sea arena, hermano, de la blanca. Dios le bendiga. Saludos a la hermana Regina, a la hermana Violet y también a Jesús Antonio. Dios te bendiga, mi hermano Jesús Antonio. Dios te guarde. Dios bendiga a tus suegros, a sus papás, hermana Cindy. Dios bendiga a su mamá. Dios bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre del Señor. Amén. Estrellita Jerónimo. Estrellita Jerónimo. Sí, yo creo que es la hija de mamá. Ah, ok. Estrellita Jerónimo es la hija de nuestra hermana Margarita. Nuestra hermana Margarita pues ya está en la presencia del Señor, pero Dios bendiga su vida, hermana Estrellita. Estamos para servirle. Esperamos que usted también se esté congregando en algún lugar allá en Tijuana. Creo que es en Tijuana, ¿verdad? O Mexicali, no recuerdo. Pero Dios le bendiga abundantemente. Amén. Carlos Alberto. Carlos Alberto Frías, Dios te bendiga, Carlito. Saludos a tu esposa, la hermana Mari. Saludos al niño también, Ian. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga y les esperamos el viernes. Amén. Edith Romero. Edith Romero también, Dios les bendiga, hermana Edith. Que Dios les guarde y que el Señor les siga abundando y prosperando. Saludos a todos. A veces veo, cuando terminamos en mi celular, aparecen otros hermanos, Alexis Jiménez, Estrellita o Estrella Rosique, así es, o sea, la hermana Antonia, aparece la hermana Candelaria, aparecen otros hermanos que no aparecen en el celular de mi esposa, así que no crean que no los tomamos en cuenta. Todos son, usted sabe, hermano, que nosotros amamos a toda la iglesia, amamos a todos los hermanos, a los niños. Si usted alguna vez me ve jugando con ellos, perdón que me vuelva niño con ellos, pero pues a mí me nace del corazón, diría la hermana Rocío Dúrcal, me nace del corazón hacerlos sentir bien, y me gusta porque los niños, el domingo, por ejemplo, un ejemplo nada más, uno de tantos,
me ven allá al frente en el altar y en la plataforma y corren a saludarme. Pastor, un niñito chiquito, dame la mano. Eso para mí vale mucho. Y sin embargo veo gente grande que ven al pastor, ni lo saludan ni se van. Como que no nos enseñan educación, ¿verdad? Ya lo vamos a tener que enseñar en la iglesia. Pero bueno, Dios les bendiga a todos. También Chuchín Torres, Dios te bendiga. Bueno, Dios les guarde a todos y que pasen muy buenas noches. Que el Señor los proteja, los bendiga. Y les invito para mañana a las 5:30 de la tarde para que terminemos temprano el mensaje, para que después puedan ensayar un buen tiempo. Dios les bendiga.